años y cada vez tenemos, tal vez vamos juntando más Biblias también. Así que queremos hablar de eso, de la palabra del Señor, de la importancia en este tiempo que tiene cosas a veces muy obvias. Así que vamos a hablar de esto. Tener la palabra del Señor ahí cerca tuyo donde estás. Si alguno se olvidó, vaya a buscarla, un piquecito, téngala, porque queremos meditar, queremos reflexionar. Vamos a dar algunos datos históricos, algún dato técnico por ahí, pero lo más importante es el concepto sobre la Biblia. Vamos a hablar sobre características de la Biblia, sobre cómo leer la Biblia y cómo interpretarla sanamente también. Así que les invito, vamos a tener una oración para que, como decíamos el otro día, que el Señor abra el entendimiento, porque esto viene por revelación de Dios y vienen conocimientos de alguna manera hasta técnicos, intelectuales. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, como decía el apóstol Pablo, que nos hable, que nos haga entender. Así que los animo, vamos a orar, Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que ahora, Señor, vos abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo traiga luz, claridad, Señor, que vos destrabés cualquier pensamiento, cosa que podamos tener cualquiera de nosotros, que tu palabra haga el efecto que vos querés en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús reprendemos las tinieblas sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre y nos abrimos a la revelación de tu Espíritu. Oh Dios, que tu palabra traiga fe, esperanza, expectativa, confianza en tu amor y en tu poder, Señor. Que tu palabra traiga libertad a nuestras vidas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que traiga claridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Yo quiero dar un tiempito después a preguntas. Vamos a hacer así. Si alguno en la pantalla tienen la posibilidad, dice chat ahí abajo. Los que tienen compu es más fácil, los que tienen el celular es un poquito más complicado porque es más chiquitito. Hay una opción que dice chat, así que cuando va pasando el tiempo, si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, lo puede hacer por ahí. Si no, la escriben en un papel, vayan tomando notas de cosas que vamos a ir diciendo y después voy a dar un espacio para responder algunas preguntas que ustedes hagan. Me doy cuenta que revisando todo esto, que no me va a alcanzar hoy, lo vamos a tener que dar en 2 jueves, preparando un material que yo ya tenía, fui unificando material y reflexionando. Vuelvo a decir, lo digo en todos lados, tengo un fuerte empuje, énfasis de Dios en cuanto a ir a la palabra. Creo que es más importante que cualquier otra cosa hoy volver a la palabra del Señor y haciendo honor a lo que venimos enseñando, que no nos basamos en la emoción de una sensación, sino nos basamos en las convicciones espirituales. Y las convicciones espirituales vienen las certezas de en quién estoy creyendo y qué tiene que ver con mi vida, con mi presente, mi pasado y mi futuro. Tiene que ver con el conocimiento de la palabra del Señor. Bajo ese criterio, ese espíritu nos movemos y hacemos ese énfasis. Y al mirar todo este material yo pensaba la importancia de que estas cosas que vamos a hablar ahora las tenemos que enseñar a todos. Así que este material después yo también se lo voy a transmitir al grupo de WhatsApp para que lo tenga de la iglesia, para que lo vuelvan a leer, lo vuelvan a repasar y para que también se lo enseñen a otros. Porque la idea nunca termina el Evangelio en nosotros. Alguien nos habló a nosotros para que después nosotros que conocimos al Señor le hablemos a otros. Esta es tarea de todo el mundo. No todos van a cantar, no todos van a tocar la guitarra, no todos van a ser horitas felices, pero sí todos tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que oramos antes, la misión de Dios. Dios vino a nuestras vidas, nos perdonó nuestros pecados, impactó nuestra vida y quiere, Mateo 28, que hagamos lo mismo con otros, que hagamos discípulos, los bauticemos y les enseñemos todas las cosas
que Jesús nos ha guardado, nos ha dado para que lo guardemos. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar, así que presten atención. Algunas cosas las saben, otras las van a recordar. Dice la Biblia, algunas características, su lectura e interpretación. Vamos a ver características de la Biblia. Comenzamos señalando algunos aspectos sobresalientes de la Biblia que no son menores. Estas no son cosas que están en la Biblia, sino son referencias a la Biblia, son condiciones de la Biblia, son aspectos importantes, que esto lo puede comprobar alguien que no tiene al Señor. Miren qué interesante. La Biblia se considera el primer libro impreso a gran escala mediante el sistema de tipos móviles en Europa, en una imprenta. Tipos móviles se refiere que son piezas con letras que se armaban en la imprenta. Ya no se usa prácticamente este tipo de imprenta. Gutenberg, en Alemania, en el año 1455, imprimió por primera vez para la distribución de manera masiva la Biblia. Fue su mayor trabajo y tiene el estatus de ícono, de algo importantísimo, sobresaliente, por simbolizar el comienzo de la edad de la imprenta. Imprimió, presten atención a este nombre porque después lo vamos a describir, imprimió la versión que es la Vulgata Latina de San Jerónimo, tras la impresión por el propio Gutenberg del Misal de Constanza. Es decir, Gutenberg imprimió como un ensayo en 1449 un misal, tiene que ver con la misa, de Constanza. Lo hizo como una prueba, que no era para distribución masiva. Lo que hizo como la impresión primera, sí, para distribución masiva, fue la Biblia. Probó con el misal, le salió bien, entonces allí imprimió por primera vez en ese tipo de imprenta la Biblia que tenemos. Este es un dato histórico, que esto se lo podemos comentar a cualquier persona que no tiene al Señor y lo puede comprobar. Segundo punto, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Presten atención, esta es una cifra bastante actual, con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas. Esto, la compañía Guinness World Records es la que avala esto, es la que junta recolecta todos las hazañas, los récords. Es el libro más vendido, más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas. No hay otro libro que pueda superar a la Biblia. Punto 3. Otro dato comprobado. Quiero decir, antes de seguir, que a veces le tenemos que sacar a la Biblia el sentido mágico. La Biblia no es mágica, porque la magia tiene que ver con el ocultismo, con el diablo, con cosas menores. La Biblia es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, es otra cosa. Por eso no se usa ni se debe usar la Biblia como un amuleto, lo pongo al lado de la cabecera para espantar espíritu. No, la Biblia no cumple esa función. Es más importante, trae el mensaje de Dios. El que espanta a los demonios es el Señor Jesucristo, que más adelante lo vamos a ver. Por eso quiero que vayamos a la Biblia como lo que es la palabra que Dios nos trae a todos los seres humanos. Y es el libro que tiene mayor cantidad de traducciones. Este dato lo saco, hay muchos datos, hay asociaciones, grupos de noticias, de información, que hablan de una menor cantidad. Estos datos son de la Alianza Global Wycliffe, que es la alianza cristiana internacional que nuclea a todas las asociaciones que trabajan en la traducción de la Biblia. A esta Alianza Global Wycliffe esta letra argentina está asociada, a la cual pertenecemos. Y ellos dicen, tienen datos muy precisos, que 3.415 idiomas tienen algo de la Escritura, no toda la Biblia. Puede ser el Nuevo Testamento, puede ser el Evangelio de Juan, porciones de la Biblia. Esto permite que 7.000 millones de personas tengan acceso a esos idiomas.
Después hay 704 idiomas con una Biblia completa. Esto da la opción a que 5.700 millones de personas que hablan en esos y leen en esos idiomas tengan el alcance. Y 1.551 idiomas con un Nuevo Testamento completo, algunos también tienen porciones del Antiguo Testamento. Esto afecta, es el potencial para que 815 millones de personas puedan leerlo. Quizás no es que estas cifras de millones o miles leen la Biblia, sino que son las personas que en esos idiomas traducidos tienen la posibilidad de leerlo. Y 1.160 idiomas con algunas porciones de la Biblia traducidas. Esto afectaría la posibilidad de que otro grupo de 458 millones de personas tengan acceso a la Biblia. Para algunos que se ponen muy contentos y dicen, bueno, entonces casi todo el mundo tiene la Biblia en su idioma, les digo que Wycliffe también dice que hay 3.415 idiomas con algo de traducción, pero hay 3.945 idiomas sin escrituras en su idioma, y esto afecta a 255 millones de personas. Quiere decir que hay en el mundo 255 millones de personas, 6 veces Argentina, que no tienen en su idioma la Biblia, es decir, no la pueden leer en su idioma, entenderla y descubrir las maravillas que hay. Así que la Biblia es el libro que tiene mayor cantidad de traducciones, más allá de filósofos, de poetas, de historiadores. Es la Biblia el que tiene esta característica. Muy bien, la palabra Biblia se origina en la palabra griega biblos. Ahí está escrito, esto es griego koiné, que ven ahí, que es un griego general, común en la época de Jesús, que se hablaba y se escribía. Biblos significa libro. Originalmente biblo significaba cualquier documento escrito en papiro, que era una clase de papel fabricado con una planta egipcia. Cerca de lo que hoy es Beirut, el Líbano, habrán escuchado todos de una gran explosión hace poco, ¿no? En Beirut, que explotó un barco con combustible y hizo un desastre en la ciudad de Beirut. Bueno, muy cerca de ahí, unos 40 kilómetros, había una ciudad que se le llamó Biblos porque era famosa por la fabricación de papiros para escribir. Doy estos datos y vayamos situándonos, porque la Biblia no es un libro que cayó del cielo, no es que Dios lo escribió y lo mandó y lo empezó a repartir del cielo o mandó ángeles. Es un libro para el hombre y la mujer del planeta Tierra, de acá, de este mundo. Entonces Dios se fue manejando con elementos humanos, siempre Dios atrás de los elementos humanos. Por eso estas 3 características que son significativas. No es otro libro religioso el que más se ha vendido, el primero que se imprimió, el que más traducciones tiene. Es la Biblia, porque Dios trasciende, y esto es muy importante. Dios no es un Dios de templos o salones de iglesias evangélicas. Dios es Dios del mundo, del planeta, y es Dios del universo. Y esto es importante porque si no vamos a tener una mirada parcial y pequeña de una realidad. Y tenemos que ver, hoy estamos en una época muy especial, en medio de una pandemia, que Dios no se le escapa a nada. Esto nos sirve, el tener en cuenta que Dios está más allá de las circunstancias y siempre está actuando aunque no lo veamos, y siempre hace algo y utiliza lo que está acá en la Tierra, en el planeta, en nuestro planeta. Así que podemos identificar, esto está comprobado, es un hecho histórico, que hubo una ciudad fenicia llamada Biblos, allí en Israel. Muy bien. Acuérdense de ir anotando alguna pregunta o en el chat. ¿De qué habla la Biblia? Es la historia de Dios con el ser humano. Abarca, esto es importante tenerlo y enseñarlo a los hermanos nuevos. Porque ¿qué es la Biblia? Yo me acuerdo cuando empecé a leerla, recién conocí a Jesús, no tenía ni idea ni qué era el antiguo, el nuevo, de qué tenía que leer. Menos mal que me explicaron, es cosa que tenemos que hacer. Entonces es importante esta introducción. Es la historia con el ser humano. Abarca desde la creación del hombre, los planes de Dios preparados para él,
la desobediencia y la caída del hombre y la mujer, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, pasando por las claras intenciones de Dios de salvarlo, formando un pueblo primero y luego enviando a su propio Hijo Jesús, hasta el relato de lo que vendrá en el futuro, lo que Apocalipsis dice y lo que Pablo y Pedro y Juan anunciaban, y Jesús mismo, de los últimos tiempos, los acontecimientos que van a venir, que digamos entre nosotros no estamos muy lejos de esos acontecimientos finales. Muy bien, la Biblia, ese libro que tenemos, que al principio se escribía no había impresión hasta el año que este hombre Gutenberg imprimió, así que eran escritos, manuscritos con la mano, se escribían en papiros, en pergaminos. Se divide en dos grandes partes. La primera es el Antiguo Testamento, que no es la mejor definición testamento, porque testamento es lo que alguien le da como herencia a otro. En realidad, la palabra exacta es pacto. Están casi todas las Biblias dice Antiguo Testamento, salvo algunas que dice Antiguo Pacto. La mayoría dice Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. En realidad es Antiguo Pacto. Es la descripción más acertada porque tiene que ver con el pacto convenio que Dios hizo a través de Moisés con su pueblo Israel. Ustedes buscan en Éxodo 24, versículo 3 al 8, y de paso, para los que no saben bien o todavía no se les ha enseñado, cuando ponemos el libro Éxodo, ese es el libro de la Biblia que buscamos, los primeros números, es el capítulo, el primer número 24, se pone 2 puntos y después se ponen los versículos, los números más chiquititos de la Biblia. Y cuando ponemos 3-8 significa que hay que leer desde el versículo 3 al versículo 8. Allí hace Dios un pacto con Moisés. Y antes lo hace con Abraham en Génesis 6:18. Pactos que se debían haber cumplido y que no se cumplieron. El Antiguo Testamento consta de 39 libros que se pueden subdividir de la siguiente manera. 1. Libros de la ley, también llamado Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que conforman la Torá judía. Si uno habla con un judío y habla de la Torá, ellos entienden que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la primera subdivisión. La segunda subdivisión son libros históricos. Son 12 libros, donde se relatan todo un caminar de hombres y mujeres y de un pueblo que se va formando. Allí está el libro de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Hay mucho contenido histórico, hay muchos datos, hay mucha información, reyes, ciudades, naciones, hay muchos detalles. Por eso son libros históricos, donde Dios va contando lo que va sucediendo. Lo que sucede en estos libros sucedió acá en la tierra, no en el cielo. Lo que sucede, lo que va relatando la Biblia, no son hechos en otro mundo, en un submundo o en las nubes. Es lo que ha ocurrido aquí en la tierra, y hasta hay elementos históricos, arqueológicos que avalan mucho del contenido de estos libros históricos. Después tenemos los libros llamados de poesía o libros poéticos. Son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, donde hay muchos elementos de la poesía, donde hay simbolismos, hay alegorías, es una manera de expresar verdades de Dios. Y luego tenemos los profetas. Los profetas mayores, que son 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que no es que son mayores que los otros, son mayores porque es mayor el contenido, son más palabras, y si los vemos son más capítulos que los llamados profetas menores, que aparecen ahora. La quinta subdivisión del Antiguo Testamento está formada por 12 libros que son los profetas menores, pero recuerden que la palabra mayor o menor no está hablando de mayor o menor importancia, simplemente se lo llama así por la cantidad
de material que tiene cada libro de escritura. Y aquí están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último libro que aparece en el Antiguo Testamento. Muy bien, seguimos. Los libros del Antiguo Testamento no están ubicados en la Biblia en orden cronológico, sino según las características de cada libro. Es decir, por ejemplo, Job está metido ahí en el medio y Job es uno de los primeros libros que fue escrito. Es decir, hay profetas que aparecen después y deberían estar metidos entre el libro de Crónicas o de Reyes. No es un orden cronológico de los sucesos del tiempo, sino son según las características. Por eso los profetas mayores están juntos, los profetas menores están juntos, los libros de históricos están juntos también. Esto es para tener en cuenta cuando leo y cuando quiero interpretar y entender la Biblia. Muy bien. Una nota particular. Hay libros llamados deuterocanónicos, significa fuera del canon oficial, de la regla, que después yo voy a hablar de esto, o libros secundarios que se agregaron al Antiguo Testamento en las Biblias católicas y ortodoxas. Si ustedes quieren comparar, puede ser, yo tengo por allí también una Biblia católica, van a ver que en el Antiguo Testamento tienen unos libros que no están en la Biblia protestante o evangélica. Algunos los denominan apócrifos, que significa que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye. Estos son los llamados, la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos, los que no están en la Iglesia Católica de una manera un poquito más firme les llaman apócrifos, o sea, como algo que no es verdad, que no es auténtico y creemos en eso, ¿no? Ellos son los libros que fueron escritos, estos libros deuterocanónicos, desde el año 400 a.C., antes de Cristo, en el tiempo del profeta Malaquías, hasta la venida de Jesús. Desde la aparición del profeta Malaquías hasta la venida de Jesús hay 400 años allí con poca información sobre qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel y sucesos en el mundo que tengan que ver directamente con el Señor. Jesús nunca los mencionó cuando se refería al Antiguo Testamento. Jamás va a nombrar a los libros que ahora vamos a leer. Son libros que no son aceptados en las Biblias evangélicas y tampoco son aceptados por los judíos. Es decir, los judíos tienen el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros, para ellos es su Biblia el Antiguo Testamento, pero no aceptan, igual que nosotros, estos libros deuterocanónicos o apócrifos. Pregunta, alguien puede decir, ¿puedo tener una Biblia católica? Obvio que la puedes tener y la podés leer y vas a encontrar estos libros, que son el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro del Eclesiástico, Sirácida o Sirácides, aparece distinto nombre, no es Eclesiastés, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, que incluye la carta de Jeremías en Baruch 6, y el libro primera de los Macabeos y el otro libro, el segundo libro de los Macabeos. Leer estos libros no nos hacen mal, simplemente no aportan nada que tenga que ver, son más bien, tiene algunos elementos, especialmente los Macabeos, primero y segundo, alguna data sobre hechos históricos en el pueblo. Los Macabeos son judíos que se rebelan contra los opresores. Sirven como un dato de historia, pero no son libros inspirados por Dios. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa los tienen, tampoco definen esto doctrinas, las doctrinas en las cuales no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa no están basadas, ellos no se basan en estos libros para su doctrina, sino en interpretaciones distintas al Nuevo Testamento. Simplemente como una novedad, es decir, si alguien tiene interés en buscar a Dios y tiene una Biblia católica, no le diga, no, eso del diablo, porque no es del diablo. Es la Biblia igual que la nuestra, con 7 libros en el Antiguo Testamento, que si puede obviar de leerlos mejor, y si los lee no le va a hacer mal. Pero no son libros inspirados por Dios. Muy bien. Fechas en que se escribió. Acá va a aparecer, lo empiezo
a hacer más pequeñito, porque si no el Antiguo Testamento ocupa mucho lugar. A.T. es el Antiguo Testamento, la sigla del Antiguo Testamento, se fue escribiendo entre los años 1250 y 450 antes de Cristo. Ahí, si uno mira los comentarios, los comentaristas, historiadores, ahí difieren en los años. Es estimativo, nadie puede confirmar 100% una fecha exacta, es aproximadamente en este periodo. Idioma del Antiguo Testamento, fue escrito en su mayoría en hebreo, excepto algunos libros como Esdras, capítulo 4, verso 8 al capítulo 6, versículo 18, o capítulo 7, versos 12 al 26, Jeremías 10:11, Daniel. Si alguien no sabe estas abreviaciones a qué se refieren, en las Biblias aparecen, en cualquier Biblia, en las primeras hojas aparecen las abreviaturas de los libros. Ahí pueden identificar qué libro, o nos pregunta cualquiera de nosotros. Estos libros, estas porciones que estamos señalando acá, fueron escritas en arameo, que es un idioma también semita como el hebreo, es un idioma usado en Babilonia. Se dice que los judíos hablaban tanto en hebreo como en arameo después del tiempo del exilio babilónico. Cuando son llevados de Israel a Babilonia, empiezan a aprender este idioma y lo empiezan a utilizar como un segundo idioma. Pero la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, que tiene su particularidad, que bueno, en algún momento lo daremos. No se lee igual que lo leemos nuestro abecedario, es muy distinto. En algún momento lo vamos a hablar, pero no vamos a entrar en esos detalles. Escritores del Antiguo Testamento. Algunos están definidos: Moisés, como el autor de Pentateuco; Josué, autor de Josué; David, que escribió algunos salmos; Asaf, que también escribió algunos salmos; Salomón, que se supone que escribió Proverbios, Eclesiastés; Isaías, su propio libro de Isaías; Jeremías, el libro de Jeremías y Lamentaciones, etcétera. Pero de varios libros hay suposiciones en cuanto a los autores y no hay certeza, no se sabe bien quiénes fueron los autores. Estamos hablando de libros de más de 1000 años, más de 2000 años y hasta 3000 años. Pregunta, a ver si alguno sabe por ahí. Si alguien sabe, me lo dice. No vale mirar en Google, sino que lo diga. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento más largo, más extenso? Si alguien lo sabe, abra el micrófono y dígalo. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos, muy bien. No identifiqué la voz. ¿Quién fue? Nico. Nico, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el libro del Antiguo Testamento más cortito? Este es más complicado, ¿eh? ¿Alguien que lo sepa? Silencio en el estudio. ¿Cuál es? Del Antiguo Testamento, el libro más corto, más breve. El Antiguo. Estamos en el Antiguo Testamento. Bueno, para seguir... Abdías es el libro más corto. Es un dato para tener en cuenta. Muy bien. Hablo un rato ahora de la Septuaginta, que figura ahí. LXX significa 50, 10 más 10 son 70. Es la primera traducción conocida de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento, al griego. Septuaginta viene de la palabra latina 70, que era aproximadamente la cantidad de traductores que se rumorea que trabajaron en el proyecto alrededor del año 250 a.C. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue también escrito de manera parcial a medida que iban pasando los tiempos y los sucesos por los distintos escritores inspirados por Dios, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese entonces, los iba juntando, acumulando e iba definiendo cuáles eran los libros pertinentes. Así que allí se forma entonces lo que se llama la Biblia hebrea, que es nuestro conocemos como el Antiguo Testamento.
¿Cuál es el contenido del Antiguo Testamento? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Muy bien, relata básicamente la creación del mundo y del hombre como máxima criatura, a imagen de Dios. El que iba a estar en una sana comunión con Dios. Leemos Génesis 1 y 2, léanlo en sus casas, van a ver que Dios crea el mundo, los cielos, la tierra, crea los animales, crean los árboles, pero faltaba algo fundamental, que fue la aparición del hombre, y allí Dios lo crea, lo leemos en Génesis 1 y 2, como un ser especial, como la creación especial. Y esto tiene que ver hoy también, por eso digo, de conocer la palabra del Señor, porque hay muchas filosofías hoy que ponen a otras creaciones como por encima del ser humano, ¿no? Sean animales, sea un árbol. A mí me encanta la naturaleza, soy amante de la naturaleza, pero tengo en claro por la palabra del Señor que antes que un animal está el ser humano. Es decir, yo puedo ayudar a que los animales sean tratados bien, que los árboles no se quemen, no se rompan, pero la creación máxima, según Dios, según lo que relata en su palabra, todo es creación de Dios, pero la máxima creación con una distinción muy importante es el ser humano, el hombre y la mujer, porque es la única criatura que fue creada a imagen de Dios. La Biblia, si leemos Génesis, no dice que un pajarito, que una gallina, que un perrito, que un árbol fueron creados a imagen de Dios. Al único que hace referencia como imagen de Dios es el hombre y la mujer. Esto es importante. Por eso, y acá me detengo un segundo, de hablar de conocer la palabra de Dios, me da la sensación, por lo que a veces escucho, veo, por las respuestas, no solamente en nuestra congregación, en otras congregaciones que también de alguna manera cuidamos a través de pastores que están bajo nuestra cobertura, y a veces notamos confusión o precariedad espiritual o confusión con filosofías que vienen o ideologías que están tomando fuerza en este tiempo, en todo el mundo, en este mundo globalizado, y se nota una falta de claridad. No es lo que a mí me gustaría que sea o me gustaría definir, sino que un cristiano, una cristiana lo que tiene que hacer es preguntarle a Dios qué es lo que Dios piensa de cada tema. No es lo que a mí me provoca una tendencia a aceptar, porque a veces yo puedo tener una tendencia a aceptar algo y es contrario a lo que Dios piensa, a lo que Dios quiere que yo piense con respecto a ese tema. Esto es muy importante, porque hay muchas cosas que andan por allí, por eso hago énfasis en esto, en la importancia de conocer la palabra del Señor. Así que acá vemos el contenido y vemos ahí la criatura especial que Dios crea, que es la imagen de Dios. Luego en el capítulo 1 y 2 está todo perfecto, hace el hombre, hace la mujer, viven en una relación maravillosa con Dios, dan gloria a Dios, el trabajo no es pesado, los animales no lo atacan, no hay tormenta, no hay incendio, no hay nada, hasta que en el capítulo 3, si los animo a leerlo, van a ver que Adán y Eva pecan, son tentados por Satanás y se rebelan contra Dios. El acto que en forma permanente durante miles de años el ser humano viene haciendo, que es rebelarse contra Dios. El Antiguo Testamento habla de esto, de cómo era la situación antes de la entrada del pecado, y a partir del capítulo 3, la entrada del pecado en la humanidad y el juicio de Dios por ese pecado de Adán y de Eva que está en toda la humanidad. Después de esto está el relato acerca de cómo Dios buscó que el hombre y la mujer vuelvan a Él, a una relación de obediencia, adoración y respeto. Fue formando un pueblo, Israel, que debía bendecir a todas las naciones. Génesis 12, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? Génesis 12, 1 y 2. Mario, si alguien hace una seña y podés abrirle el micrófono para que alguien lea Génesis 12, 1 y 2, porque esto es muy importante.
Alguien que lea Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Querés que lo lea, Oscar? Sí, el que primero lo haga, para no demorar mucho tiempo. Dale, dice Génesis 12, versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Hasta ahí es el versículo 2. Muy bien. Quiere decir que de este hombre que va a levantar una nación, no era para levantar una nación para que sean bendecidos y estén contentos, cosa que a veces nos pasa a la iglesia del Señor, sino que la bendición de Dios para la vida de Abraham y la nación que iba a surgir de él, tenía un objetivo, tenía una misión, que era, yo te bendigo para que bendigas a otro. Eso no cambió, mire, esto es viejísimo, miles de años, sigue igual. Dios quería bendecir al pueblo que iba a formar a través de Abraham, pero lo quería bendecir a ellos y a través de ellos bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios no cambia de idea, sigue con el mismo sentir. Levantó líderes, lamentablemente no se cumplió esto del todo, levantó líderes como Abraham, José, Moisés, Josué, Débora, etcétera. Levantó reyes, Saúl, David, Salomón, y una lista muy grande de reyes. Levantó profetas para llamar la atención al pueblo de Dios de ese momento, Israel, que no hacía caso, que se rebelaba contra Dios a pesar de que veían señales y prodigios. Levantó profetas como Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Joel, Amós, los que hemos mencionado anteriormente. Todo el Antiguo Testamento va mostrando la dureza del corazón de su pueblo Israel y las consecuencias. Hubo dos cautiverios, uno en Asiria y otro en Babilonia, de dos imperios que los dominaron, no solamente que los dominaron, sino se los llevaron de Israel y se los llevaron a sus tierras. Y la destrucción más al norte, a la zona donde está hoy Irak, ¿no? Esto no ocurrió en el cielo, ocurrió acá en la tierra, en Asia Menor. Y provocó la destrucción del templo de Jerusalén, el lugar sagrado de los judíos, del pueblo de Dios de entonces, para alabar a Dios, y de la gran ciudad de Jerusalén fueron destruidas por esta desobediencia de su pueblo. Más tarde, el regreso de algunos integrantes del pueblo de Dios a Israel para reconstruir la ciudad, relata el Antiguo Testamento, para reconstruir la ciudad y el templo bajo terribles amenazas. Ahí participan, si leemos Esdras y Nehemías, lo que costó para que se pueda volver de la cautividad y poder acomodar de nuevo el templo y la ciudad de Jerusalén. Toda esta situación de fracaso humano que vemos que relata el Antiguo Testamento preparó el camino para la llegada del Mesías anunciado. Así que yo les voy a pedir a ver a alguien que pueda leer, pero rápidamente me gustaría que alguno rápidamente busque en la Biblia Isaías 7:14. Hay varios pasajes, les animo a que lo lean en sus casas, donde van a ver este anuncio del que iba a venir. Jesús no estaba en la tierra, no había nacido como hombre, pero ya se lo anuncia. Dios, viendo que fracasaba ese pueblo primero que formó Israel, los judíos, empieza a preparar la venida del Mesías. Isaías 7:14, alguien que lea. Y dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Muy bien, esto lo recibe Isaías de parte de Dios. Ya está hablando de María, la Virgen María, y del Mesías, cientos de años atrás. Está ya anunciando. Todos los textos que ven están escritos, que ven ahí, justamente hablan y van anunciando la venida de ese Jesús que va a venir, el Salvador del mundo, Jesucristo, que es presentado en el Nuevo Testamento. Nosotros todavía estamos en el Antiguo, pero en el Antiguo Testamento viene anunciando
la venida, frente al fracaso, es decir, que el relato del Antiguo Testamento nos está en resumen hablando de cómo Dios forma, crea al ser humano como la creación máxima, cómo esa creación máxima se rebela contra el Creador, paga consecuencias, por eso la enfermedad, la muerte entró en la humanidad, y el desorden y el caos, pero Dios siempre, permanentemente, es el relato del Antiguo Testamento, buscando de bendecir, de que los hombres y las mujeres de todos los lugares vuelvan a Él. Y por eso forma ese pueblo, que la misión de ese pueblo que fue bendecido por Dios, y lo vemos en los relatos como Dios hace milagros, muchos milagros para ayudarlos, para confirmarles su presencia, y este pueblo que lo rechaza, se vuelve atrás de ídolos, deja a Dios, a Jehová, el nombre que aparece de Dios en el Antiguo Testamento, y no solo deja de adorar a Dios y de cumplir con lo que Dios quiere, sino que no cumple con la misión que Dios le había dado, que era un pueblo que era bendecido para bendecir a otras naciones. Así que la decisión de este pueblo produjo que muchas naciones de la tierra no se encontraran con nuestro gran Dios. Esto es el Antiguo Testamento. Yo voy a salir ahora porque después viene el Nuevo Testamento y quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Acá alguien contestó. Cuando pregunté quién era el libro más pequeño me ponen algún profeta menor. Sí, son 12. ¿Alguna pregunta o duda? Levanten la mano, porque quisiera que me vayan acompañando, porque esto es muy importante. Esto tiene que ver con nuestra fe. Si no, yo he descubierto a través de los años, que la Biblia parece un libro de magia, de curanderismo para algunos, de superstición, no sé, un libro para cuando estoy mal, y no es eso, no tiene nada que ver con eso. ¿Se dan cuenta, no? Es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más trascendental, es mucho más importante. Así que bueno, si alguien tiene una duda de lo que venimos hablando, no me hablen del Nuevo Testamento porque no entramos, sino de la Biblia en general y del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo agregar algo, Oscar, respecto a la secta Meves? Sí, Meves. Que el libro que estaba transcrito al griego, el rollo, Jesucristo lo leía en el templo. Cuando él leyó en el templo, Jesús leyó en griego el libro, el Antiguo Testamento, porque ya estaba traducido. La Septuaginta que vos mencionaste. Sí. Era un hecho eso también. Fue escrita 250 años antes de venir a Jesús. Claro, no, estoy queriendo decir que Jesús hablaba el griego también. Sí, el griego koiné, y hablaba arameo también, y hebreo. Sí. Era políglota nuestro Señor. El arameo se usó menos que el hebreo. Bueno, eso nada más quería agregar, como dato ilustrativo. Muy bien, gracias, Meves. ¿Alguien más? A ver, hay algunos. Hay preguntas en el chat, Oscar. Bueno, respecto del libro de Enoc, algunos escuchamos, pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué no está en el Antiguo Testamento? Bueno, perdón. Hay otros libros, aparte de los 7 libros que tiene la Iglesia Católica, la Biblia Católica o la Ortodoxa. Hay otros libros como el de Enoc, que me ponen acá, Chris y Clau. Hay muchos libros más y no están aceptados porque el análisis sobre el Antiguo Testamento, que es igual sobre el Nuevo Testamento, son libros que tienen que tener un reconocimiento histórico, el Antiguo Testamento en cuanto a los judíos y el Nuevo Testamento en cuanto a la Iglesia cristiana, y tiene que mantener un hilo de conductor. Entonces hay un montón de libros como Enoc que no tienen cosas que no coinciden con el resto. Si ustedes ven, el Antiguo Testamento tiene todo un lineamiento, tiene todo un origen, que un poco yo lo resumí muy brevemente, hay muchos más elementos, ¿no? Yo lo resumí
Entonces hay libros como este, de Enoch y otros, que dan otras informaciones que no están confirmadas, que no las confirman. Y esto es un principio de lo que se llama hermenéutica, que voy a explicar, que es la interpretación de la Biblia, que la misma Biblia avala textos o libros, otros libros de la Biblia, que están en la Biblia, avalan enseñanzas que están en otro texto. No sé si me explico. Por ejemplo, capaz que una palabra que el apóstol Pablo dice a los romanos aclara algo que en algún momento Pedro le dijo a Jesús cuando estaba con Jesús en el Evangelio. Por eso no se pueden sacar textos así de manera como que el texto solo habla y no veo todo el contexto, que es otro principio de la hermenéutica, de la Biblia. Entonces libros como Enoch hay muchos, hay un montón de libros que ni siquiera son considerados deuterocanónicos. Esos sí son más apócrifos que deuterocanónicos, porque no tienen que ver, se contradicen con enseñanzas que el resto del Antiguo Testamento tiene. No sé si me expliqué claro. Díganme, Dice, es verdad que antes fuimos inmortales, pero Eva comió la manzana. No es una manzana. Popularmente se habla de una manzana, pobre el árbol de la manzana, ¿no? Es una fruta que no sabemos cuál fue. No quiero confundirlos. Algunos teólogos dicen que lo que ocurrió es medio simbólico, lo de Adán y Eva con la fruta, ¿no? Que no afectaría a la fe, simplemente es una manera de explicar que algo ocurrió y se metió el pecado en la humanidad, ¿no? La idea era, Dios había creado el mundo para que el hombre y la mujer estuvieran en perfecta comunión con Dios en primer lugar y con el resto de la creación. Por eso Dios, si leemos los primeros capítulos de Génesis, dicen que el hombre y la mujer van a sojuzgar, van a tener autoridad sobre la creación, sobre los animales, los vientos, los ríos. Y fíjense que la consecuencia del pecado hace que el hombre llega a la muerte, al hombre llega a la enfermedad, y todos los elementos se lo vuelven en contra. ¿Viste? Le pisás la cola a un gato y te araña. Parece algo tonto, pasás y un perro te ladró y te muerde. Tiene que ver esas cosas que en Génesis 1 y 2 no pasarían. Pasaría un león para el lado y lo acariciaría, se le diría, Pichicho, vení. Estoy hablando de forma simple, ¿no? Pero es así. Estaríamos acariciando a un león y capaz que el león nos hacía miau como un gatito. Pero con la entrada del pecado, todo se vuelve en contra del ser humano. Es decir, hay un deterioro, se rompe. Y esto tiene que ver, miren, entre paréntesis, con la cobertura espiritual. Esto es otro tema, ¿no? Cuando violentamos la cobertura de Dios, sufrimos consecuencias. Y esto tiene que ver con el Nuevo Testamento y la Iglesia. Con un cristiano no está bajo cobertura, sufre consecuencias también. Podemos sacar un montón de enseñanzas, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Entra la muerte, la enfermedad, entra un montón de cosas, lamentablemente porque Adán y Eva desobedecieron. No fue el hecho en sí de comer la fruta, sino que Dios le dijo que no la coman. Y al no obedecer a Dios, ahí hay un principio de rebelión hay tres cosas. Hay orgullo, hay rebelión y hay desobediencia. Y allí empiezan nuestros males, lamentablemente. Algunos cristianos dicen, yo me sumaría también a esa lista, si me perdonan, que cuando estemos en la presencia de Dios van a ir todos a pegarle una paliza a Adán y a Eva por culpa de ellos estamos todos metidos en este tema, ¿no? Jocosamente algunos hermanos dicen eso. Creo que nos sumaríamos todos, pobre Adán y Eva, pero ya ellos también pagaron su precio, ¿no? Que les afectó su familia. Fíjense hasta dónde. Sus hijos, uno de ellos mata, entre sus hijos hay un hermanicidio, ¿no? Caín mata a Abel. Bueno, muy bien, no me quiero extender mucho en esto. ¿Alguna pregunta más en cuanto a esto? ¿Alguien tiene? Acá preguntan y si somos inmortales, pero Eva comió la fruta.
somos eternos. No somos inmortales, vamos a morir, pero somos eternos. Inmortal es una cosa, es no atravesar nunca la muerte. Eterno es que atravesamos la muerte, vamos a morir, pero nos vamos con el Señor, resucitamos con el Señor, y esto es lo maravilloso. ¿Se entiende? Ah, es el hijito de Ani que me pregunta esto. Muy bien, muy bien, muy bien los chicos. Muy inteligente lo que pregunta, muy bien. Quiere decir que los que reconocemos a Jesucristo vamos a seguir viviendo en la eternidad con Dios y con todos aquellos que reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Seguimos un chiquitito más y cortamos, no quiero saturarlo, ¿sí? Viviana quiere hacer una pregunta. Viviana, ¿dónde está Viviana? Vivi, abrí tu micrófono, Mario, abrile. Le estoy abriendo, pero no me permite. A ver, Vivi. Ella tiene que autorizar que le abramos el micrófono, tiene que apretar sí o sí el micrófono. No sé si está Adrián ahí, Adrián, para que le ayudes. A ver. Toca de vuelta el micrófono, Vivi, por favor. Ahí está, ahí puedes hablar. Cuando el Señor creó el Edén, ella sabía que iba a ser tentado a Adán y Eva, por eso sabía que estaba el diablo o que le tentó. No sé, esa parte no la entiendo muy bien. Muy bien, Vivi, tu pregunta tiene que ver con algo, con atribuciones de Dios, ¿no? Dios lo sabe todo, es omnisciente, es un atributo de Dios, ¿no? Como es omnipresente, está en todos lados y bueno, conoce todas las cosas. Acá hay un tema que hay que manejarlo con cuidado, que Dios conozca todo, Dios conoce todas las cosas, Dios sabía lo que iba a pasar, por eso preparó también y anunció la venida del Mesías. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y Dios sabía que nosotros también íbamos a pecar, ¿no? Que nosotros íbamos a vivir años lejos de Dios. Y Dios sabe lo que vamos a hacer dentro de un rato. Y Dios sabe lo que estamos pensando. Y Dios sabe lo que vamos a decidir dentro de un rato, mañana, dentro de 10 años. Ahora, es Dios el que lo sabe. Lo que uno tiene que tener cuidado con esto, y acá es donde erran algunos teólogos, intérpretes o algunos hermanos o hermanas, es en querer empezar a mirar la Biblia como si uno fuera Dios. Que Dios sepa todas las cosas es un atributo de Él, es una capacidad que a nosotros nos cuesta entenderla, ¿o no es así? Nos cuesta entender. ¿Cómo entiendo que alguien puede conocer todo? Lo que escondo, lo que tapo, lo que todavía no hice, y yo no sé qué voy a hacer mañana, tal vez, en algún momento del día, y Dios ya sabe lo que voy a hacer mañana. Es más, no sé si no sé lo que voy a hacer dentro de 10 años, y Dios sabe lo que voy a hacer dentro de 10 años. Ahora, es una mirada de Dios. En esto hay que tener cuidado, no es como la predestinación. Dios sabe quiénes lo van a elegir, pero es un tema de Dios. No es para que yo saque conclusiones o haga doctrinas. Allí vienen muchas de las doctrinas equivocadas. Cuando yo empiezo a querer pensar como Dios, simplemente tengo que reconocer, y nos va a pasar así con la Biblia, que hay momentos donde quedamos hasta ahí, porque lo otro ya tiene que ver con un ser que nos supera y que es superior y que es Dios, ¿sí? No estamos tratando de entender a un hombre, estamos tratando de comprender con la misma luz que Dios nos da algunas cosas de las que Dios quiere revelarnos. Así que Dios sabía que Adán y Eva iban a hacer eso. Dios sabía todo. Por eso Jesús, que es Dios, a Pedro le dijo, cuando Pedro hizo eso que a veces hacemos nosotros, que nos emocionamos: Señor, contá conmigo, te digo que sí, mi vida es tuya, te voy a servir. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedrito, querido,
En un rato, antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y yo me imagino Pedro, no, señor, pero vos sabés quién soy yo. Oh, estudié acá, yo estoy preparado, tengo 30 años de cristiano, soy un campeón. Y yo creo que el Señor se ríe de nosotros, ¿sabes? Perdónenme. Y se habrá reído Pedro, Pedrito, vas a ver lo que te va a pasar. Porque Dios conoce todas las cosas, ¿no? A eso me refiero. Dios conoce todo, pero es un tema de Dios, ¿no? Gracias. De nada, Vivi, gracias por preguntar, porque las preguntas nos ayudan. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? Si no... Hola. Sí. Hola. No, quería preguntar esto, ¿no? Ana, sí, dijimos que, bueno, que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres inspirados por Dios y que algunos no se reconocen porque no lo fueron. ¿Cómo se puede explicar esto o si solo se cree por fe? Bueno, este es un trabajo, vuelvo a explicar. El Antiguo Testamento fue formado inicialmente por los mismos judíos que fue el primer pueblo de Dios. Ellos fueron recibiendo las enseñanzas de Moisés, lo que escribe Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, fue el primer contenido que tuvieron los judíos, y después fueron sumando los otros libros. El mismo pueblo de Israel, con sus rabinos, sus maestros, fueron reconociendo, hay toda una historia aún oral, escrita y oral. Los judíos, Dios mismo les había enseñado a que repitan lo que Dios les había enseñado y se lo tenían que repetir a sus hijos y a sus nietos. Había toda una tradición escrita y oral que iban avalando los libros que conformaron el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que después aparecen otros libros que también en todo hay que ver, así como Dios va trabajando, el diablo también va trabajando. Y hay libros que fueron escritos para confundir también. Después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hay evangelios según San Pedro, evangelios extraños según Santiago. Hay cosas que se escribieron también donde evidentemente el diablo utilizó gente para confundir la verdad de Dios. Es decir, el pueblo de Israel va reconociendo, como pueblo de Dios, va reconociendo esos libros y los va incorporando como parte. Por eso alrededor del año 250 antes de Jesucristo, ahí tenían armado lo que era la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que la iglesia cristiana en el primer siglo reconoce a ese, que era la Septuaginta, le reconoce como Antiguo Testamento, como parte de la Biblia, ¿no? No sé si soy claro con eso. Y siempre tiene que tener unos... Esto fue un proceso que se cortó. Cuando se termina de escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya no se agregan más libros. No puede venir alguien ahora a decir, yo agrego, como ha ocurrido, ¿no? Con los mormones o los testigos de Jehová que quieren agregar otra literatura o ponerla igual que la Biblia. Eso ya va en contra de la Biblia, pero digamos que hubo todo un proceso antes de la venida de Cristo y después, inmediatamente después de la venida de Jesús, donde se fue armando lo que se llama el canon, la regla, los libros que están comprobados, que tienen un hilo conductor y donde no se contradicen, y donde se ve el desarrollo del plan de Dios, lo que Dios planeó y cómo se fue moviendo con su pueblo, en el Antiguo Testamento con los judíos y en el Nuevo Testamento con los cristianos. Es decir, el pueblo judío, a través también de sus líderes, fue reconociendo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fueron también la iglesia del Señor, con sus líderes, los que fueron reconociendo y avalando y desechando libros que parecían escrituras de Dios, pero no eran escrituras de Dios.
porque se contradicen, tienen enseñanzas falsas o que se contradicen con lo que el resto de la Escritura enseña. No sé si fui claro. Me río de una pregunta que me ponen acá. Ana, no sé si se aclaró. Yo no sé si... yo quiero decir algo. Hay un misticismo, creo que todos pasamos por esa etapa, quizá alguno lo tiene, que alguno piensa, quizá alguno ni pensó cómo se formó la Biblia, y quizás inconscientemente está pensando que un día cayó un libro, que es un libro que pegó en la cabeza a Lutero, otro en la cabeza de los padres apostólicos, otro de algún rabino, es el libro de Dios. No, fue un proceso, porque la revelación de Dios tiene que ver con la historia humana. Dios no mandó un libro anticipadamente para la gente. Esos libros que conformaron el Antiguo y el Nuevo Testamento se fueron formando acompañando esa revelación de Dios, esa búsqueda de Dios hacia el ser humano y mirando la respuesta del ser humano. En primer caso, el pueblo judío y después, hoy, a partir de la venida de Jesús, la iglesia de Jesucristo. Entonces la revelación va progresivamente y va acompañando, los libros van surgiendo con la historia humana. No es un manual que se hizo, Dios creó a Adán y Eva y dijo voy a hacer un manual ya que vaya con que Mercado Libre lo entregue, o Candriani lo entregue junto con los hijos que vengan. No, fue un desarrollo y donde incluyó a hombres. Después vamos a ver hombres que escribieron la Biblia, pero bajo la inspiración de Dios, ¿no? El que escribió atrás de los hombres fue Dios. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Quedan dudas? Dice acá, Yamila, la pregunta del millón. En Génesis, Adán y Eva fueron los primeros creados y tuvieron su descendencia, Caín y Abel. Mi pregunta es, ¿cómo vinieron o surgieron las demás personas, si eran o quedó Caín en la tierra? ¿Había más personas creadas? Bueno, esto es un tema, en realidad no hay una definición clara, hay suposiciones de qué es lo que pasó. Abel murió, después tienen otro hijo, Adán y Eva, y estaba Caín. Aparecen unos personajes extraños que dicen hijos de Dios, hijos de los hombres. No hay mucha claridad y yo lo digo como estudioso de la Biblia, he estudiado mucho la Biblia, la sigo estudiando, y esto tiene que ver con un principio de la interpretación bíblica. No busquen respuestas de cosas que no hay en la Biblia respuesta. ¿Me explico? Las cosas claras que a Dios le interesa que nosotros sepamos están clarísimas. Y lo que no está claro, por algo no está claro. Esto lo enseño siempre cuando doy hermenéutica. Es decir, lo que Dios tiene interés en que uno sepa, lo tenga reclaro, te lo dice. Muy claramente en los escritos bíblicos. Y cuando hay algo que aparentemente creo yo que a Dios no le interesa tanto que sepamos los detalles, no hay claridad. Y no debemos forzar. A veces es una curiosidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue? ¿Y cómo se desarrolló? ¿Había otra gente? Bueno, hay varias teorías que no las voy a presentar ahora porque nos vamos a ir de tema un poco, pero digamos que no sería tan importante. Vale la inquietud, porque yo también me hice esa pregunta hace muchos años ¿y dónde aparecieron los otros? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Después hay una diferencia entre hijos de Dios y hijos de los hombres, hay varios temas, pero en realidad no me va a sumar mucho, digamos, en cuanto a mi fe y en cuanto, es más bien una, yo entiendo Yami porque me pasó, es una curiosidad que uno tiene ganas de saber qué es lo que ocurrió, pero no hay claridad en la Biblia en cuanto a ese tema. Hay suposiciones y de acuerdo a cada autor que uno lea vas a tener distintas respuestas, pero ninguna es la respuesta certera porque no hay claridad, por más que uno lea y lea la Biblia. No hay más información que la que tenemos ahí. Así que hay interrogantes en la Biblia, que algunos tienen suposiciones y otros no tenemos ni idea. Y creo que hay que ir a la Biblia de esa manera. ¿Sí?
¿Seguís con la duda? Igual que yo. ¿Alguien más? Hagan preguntas, pueden sonar, yo me he hecho todo tipo de preguntas, algunas cómicas, pero bueno, son así, uno saca conclusiones. Miren, y vamos a ir terminando con esto, seguimos el jueves que viene con Nuevo Testamento. Porque después voy a dar consejos de también cómo leer la Biblia y cómo ayudar a otros que empiecen a leer la Biblia de la mejor manera. Y después vamos a dar algunos tips de lo que es cómo interpretar sanamente la Biblia. Juan 13, 34 y 35. ¿Alguien lo puede leer rápidamente y terminamos con esto? Juan 13, 34 y 35. Pasamos al Nuevo Testamento, pero va a avalar algo de lo que estamos viendo ahora. El Antiguo Testamento tiene muchos interrogantes, pero hay que entender que por algo no tenemos las respuestas. Nadie, digo entre paréntesis, nadie tiene todas las respuestas, solo Dios. Ningún pastor, ningún teólogo tiene todas las respuestas de todo. Hay puntos donde uno queda, bueno, hasta ahí llegué y puedo decir hasta ahí. Cuando yo leo, a veces escucho algunos que dan tantas definiciones de cosas, ya tiemblo y empiezo a orar, Señor, guarda porque se viene acá una falsa doctrina o una cosa extraña, ¿no? Así que bueno. Ahí mi señora me ayudó a contestar. Juan 13, 34 y 35, ¿qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Muy bien, qué texto difícil, ¿no? ¿Qué texto difícil es? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de acá? Nos amemos unos a otros. Amarnos unos a los otros. Muy bien. Amarnos unos a los otros. ¿De qué manera? ¿Qué dice el texto? Lean el texto. ¿Qué dice? Como Dios nos amó, como Dios nos ama. Como Jesús nos amó. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué dice el texto también? Miren qué fácil que es, ya vamos a trabajar en esto. El texto a veces dice más cosas simples sin revolver mucho. ¿Qué dice? Así todo el mundo se darán cuenta que somos sus discípulos, que somos Miren ese hijos de Dios. texto. Que nos amemos unos a otros. Que el amor sea como el de Él hacia nosotros. Y esto va a ser una señal para los demás, por ese amor. Este texto es fácil, hay un montón de textos que hablan de esto. ¿A qué voy? Yo pongo siempre como ejemplo, que cuando Dios quiere decirnos algo claro, ¿hay algo confuso en esto? ¿Hay que repensar algo? ¿Hay algo que no entiendo, que me cuesta entender? Es muy fácil. ¿Por qué es fácil? Porque Dios quiere que es esto lo que sepamos. No sé si la cuarta trompeta que toca Apocalipsis, que lo vamos a ver adelante, o el tercer caballo, el caballo negro, que era un corcel, ¿a quién representa? Cuando nos deliramos en eso, ¿saben que terminamos con doctrinas equivocadas y poniendo, digamos, nuestra mirada en cosas que realmente no nos afectan en nuestra vida? Y a Dios le interesa darse a conocer en cosas que nos hagan volvernos a Él, que tengan que ver con prioridades para Él y para nuestra vida. Por eso cito este texto, porque este texto, que está reafirmado en otros textos del Nuevo Testamento, habla muy claro. Es decir, ¿por qué Dios es claro en esto? Porque para Él es muy importante el amor, porque Dios es amor, dice otro texto, ¿no? Entonces para Él es tremendamente importante, y lo que Él es tremendamente importante para Dios, debería ser para nosotros lo más importante. Cuidado que cuando leemos la Biblia hay que pensar, yo pienso y saco preguntas como muchos de ustedes de las más locas con respecto a la Biblia, ¿por qué será esto? Pero tenemos que frenarnos en algún término
en algún momento, porque si no lo único que queremos... ¿Y cómo fue el primer caballito? ¿Fue blanco o fue negro? ¿Fue con pintitas o fue con...? ¿Y la manzana? ¿Era deliciosa? ¿Era de Río Negro o era de Tucumán? Y pegaba cabezazo la manzana porque era de Tucumán. No, o sea, nos podemos ir por la tangente y no nos ayuda. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, a la Biblia tengo que ir a encontrar el corazón de Dios. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Qué es importante que yo sepa de Dios? Porque si no yo puedo... Yo he charlado con gente que hasta ha hablado que Ezequiel habla de platos voladores, cuando aparece un ser con 4 patas. Es decir, si yo quiero volar, vuelo y saco conclusiones para cualquier lado. Pero cuando voy a la Biblia, esto es un principio también de interpretación, tengo que ir buscando qué es lo que Dios quiere que yo sepa, qué es lo más importante para el Señor. ¿Me siguen? O sea, hagámonos todas las preguntas, pero no nos embalemos con algunas preguntas que tal vez no van a cambiar nuestra vida, porque Dios no nos quiere dar después vamos a ver textos que Dios nadie puede decir a qué se está refiriendo. Hay varios textos así, y por algo es así, y tenemos que reconocer, Dios no quiere que entendamos todo. Él es Dios, nosotros somos, Él es tesoro en vasos de barro, dice Pablo, ¿no? Entonces no supera